Romanos capítulo 12, versículo 4. Y pasamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, su primera carta. También recordamos el pasaje que estamos viendo, un momento, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Bien, seguimos nuestra exposición. Si recordáis, en el domingo pasado decíamos como el Espíritu que mora en los creyentes, en los cristianos, se quiere manifestar. No está ahí simplemente de visita o de adorno, sino quiere mostrar su presencia y lo hace, entre otras cosas, dándonos dones que nosotros podamos ejercer. Unas posibilidades dentro de lo que es el cuerpo de la Iglesia, como también Pablo dice en la carta a los Romanos. Y nos da aquí una lista. No sé cómo nos va a ir el tiempo, porque ni quiero extenderme mucho, pero tampoco quiero pasar de largo muchas de las ideas o pensamientos que podamos tener cada uno de nosotros. Así que iremos viendo este pasaje y lo que ha de seguir siguiente y todo lo que nos pueda decir o expresar con el tiempo suficiente para que podamos meditarlo y pensar. Sois creyentes, tenéis el Espíritu, Él os ha dado dones, vamos a ver cómo se ejercen o se expresan esos dones. Mi propósito no es detenerme en los detalles de cada uno de los dones que tenemos aquí en en Primera de Corintios 12. Más adelante, en el capítulo 14, se nos va a hablar con más detalle de algunos de estos dones y tendremos tiempo para poder verlos. Creo que a lo largo del tiempo iremos diciendo lo justo y necesario para que cada uno pueda encontrar útil todo esto que vemos aquí, en el versículo 28 de este capítulo, en el capítulo 14 también nos va a dar detalles de todo esto. No me propongo tampoco defender ninguna postura, porque sé que con respecto a los dones del Espíritu hay diferentes posturas que algunos ya tenemos cogido y otros están en búsqueda o en entendimiento. No quiero criticar a los que tengan una opinión diferente a la mía o una interpretación diferente a la mía con respecto a los dones. Si hay algún detalle, si hay algo más que nosotros tengamos que estudiar, por favor, después podéis venir a mí y podéis comentar y decirme, etcétera. Por tanto, no vamos a entrar en ningún tipo de debate, ni yo de defensa de la postura concreta que yo pueda tener y que tengo. Lo que sí tendríamos que mirar es con respecto a si estos dones han cesado o no han cesado, si el cómo o el cuándo o el porqué de los dones lo podremos ir viendo y podréis ver cómo yo entiendo lo que Pablo está diciendo en este capítulo y en los siguientes. Cada uno después será respetuoso los unos con los otros. Hay buenos libros. Hay una buena literatura, incluso hay algún libro que viene con las 4 diferentes posturas, con un debate abierto y sincero y respetuoso que yo os animo también a leer. Pero vuelvo a decir, estoy dispuesto de manera privada a tratar con estos temas. Pero hay varias cosas que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta a la hora de mirar estos dones y demás que tenemos en las Escrituras. Lo primero que tenemos que decir ante lo que tenemos aquí, Primera de Corintios 12, es que esta lista de dones no es completa. Si contáis los dones que tenemos aquí, que parecen ser 9, no quiere decir que sean justamente 9 los dones que tenemos que considerar, porque hay otras listas. Ya hemos leído, por ejemplo, en Romanos 12, luego miraremos también en este mismo carta a los Corintios, en el capítulo 14, podremos ir a Timoteo, también podremos ir a la primera carta del apóstol Pedro y podremos verlo de diferentes formas. Algunos en estas quizá 7 listas de dones que nos vienen en el Nuevo Testamento han llegado a contar 20 y tantos diferentes dones, otros lo clasifican en 9
Y otros clasifican todos los dones en dos. A veces nos está hablando como si fuera una especie de oficio o de ministerio, y otras veces simplemente un don que los creyentes podemos tener. Así que cuando vosotros entréis en Primera de Corintios 12 a ver si tu don está aquí o cuáles de estos dones puede ser tuyo, porque si eres creyente tienes que tener los dones, hemos dicho, no penséis, es que no encajo ninguno de estos. Bueno, esto es una manera de expresarlo y podréis tener otros en otros lugares. Incluso no nos vamos a limitar o no nos podemos limitar a los dones o manifestaciones del Espíritu a las listas que podamos tener, esas 5, 7 o 9 listas que podamos encontrar en las Escrituras, porque en realidad hay mucho más dones de los que podamos imaginar en un principio. Si miráis en el capítulo 7, y creo que es importante para todos nosotros, y creo que incluso las mujeres lo habéis visto en vuestras propias reuniones de alguna forma, pero en el capítulo 7 dice, por ejemplo, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, célibe, sin esposa, pero cada uno tiene su propio don de Dios, el regalo de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Es decir, que el don de estar casado o el don de estar soltero es una manera en la que el Espíritu también se va a expresar y se va a expresar para bien. Por ejemplo, nos está diciendo con respecto a ser célibe, en el versículo 32, 7:32 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Por qué? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Así que está diciendo, bueno, si Dios te ha dado el don de la soltería, de estar célibe, de no tener ningún compromiso de familia, es porque así, de alguna manera, puedes agradar al Señor. Pero por otra parte, también nos dice que, por ejemplo, en versículo 14 de ese mismo capítulo, que si tú estás casado o casada, el Señor te ha dado ese don para que hagas de tu casa un lugar de santificación, para tu esposa o tu esposo, si no son creyentes, e incluso también para tus hijos, o como un centro para beneficio a los que están a tu alrededor. Así que no está nuestro don de soltería o de estar casados en la lista que tenemos en Primera de Corintios 12, pero consideramos que es otra manera en la que el Espíritu se va a manifestar. Sea soltero o sea casado, el Señor te ha dado esa posición para que obres. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás ejerciendo esa posición o ese don que el Señor te ha dado? Por ejemplo, en el capítulo 13 de esta misma carta, en el versículo 3, se nos habla acerca de la caridad y de la entrega. Capítulo 13, versículo 3. Por tanto, no es un don que pueda aparecer en las otras listas, cuando los podáis contrastar en las Escrituras, pero el de la caridad, el de hacer bien, por ejemplo, o el de la entrega, es verdad que se necesitaría también el amor, de lo que habla el capítulo 13, pero ya también es un don. Hoy en día podemos ver muchos hermanos a lo largo de la tierra, de este mundo, que están sufriendo el martirio, ser mártires, testigos de Cristo hasta la muerte, porque así el Señor lo ha decidido. Es decir, el poder dar la sangre por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo también es un don dado por el Señor, que Él nos permite acaso morir como murió nuestro Señor Jesucristo. Nos dice también en otra parte las Escrituras. No viene en nuestra lista, pero también es una disposición que el Espíritu quiere para tu propia vida, quizá en alguna circunstancia difícil. Si miráis en el capítulo 14 y en el versículo 15, por ejemplo, nos dice: ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quizá no está diciéndonos aquí
el apóstol Pablo, como nos va a decir luego más adelante en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros con salmo, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. ¿Salmo? ¿Nos ha dicho? Es decir, ¿puede ser acaso que un don de parte del Espíritu dado a algunos sea el de la oración y sea el de la música y sea cantar? Si leéis la lista que tenemos en un principio, en ese capítulo 12 y en las demás listas, el don de la alabanza, de la música no está. Pero Pablo está señalando aquí en estos versículos y en otros lugares que quizá el hecho de poder cantar o el hecho de orar de una manera específica, lleno del Espíritu, también sea un don. En su tiempo dijimos que no solamente es algo que de manera natural, en el sentido espiritual de los creyentes deberíamos de ejercer, sino que a veces el Señor nos da un énfasis y una fortaleza en ese área. Todos cantamos, pero algunos pueden tener algo más. Todos tenemos unas responsabilidades dentro de la Iglesia, todos podemos o debemos de orar, pero algunos lo pueden hacer de manera especial. Todos tenemos el deber de la caridad y de la misericordia, el amor con gracia y con servicio, pero algunos lo pueden manifestar de una manera especial. Así que lo que podemos sacar en primera conclusión, aún en esta lista de 9 dones, es que no podemos limitar al Espíritu. No podemos limitar o frenar la manifestación del Espíritu. Él es soberano y por tanto va a hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Y no podemos ponerle ninguna barrera. Por otra parte, tenemos que ver que en estos dones, como en los demás, no deberíamos de fijarnos, no te debes de fijar en la palabra en sí, sino en lo que ello pueda significar. Es decir, que lo que la palabra encierra es algo mucho más amplio a la hora de ejercerlo y de exponerlo. Si te fijas en la palabra, claro, tú podrás encontrar, como tenemos aquí en nuestra lista, cada uno les da la manifestación del Espíritu por aprovecho, porque les es dada el Espíritu de palabra de sabiduría. ¿Qué significa esta sabiduría? ¿Significa algo del concepto del mundo o tiene otro sentido, como después vamos a ver, mucho más espiritual, pero también muy extenso? O con respecto al don de lenguas o alguno de los otros. ¿Qué quiere decir? Bueno, no nos vamos a fijar tanto en lo que es la palabra, sino a dónde esa palabra nos va a llevar. Porque a veces podemos coger y agrupar mucho sentido solamente 2 conceptos. Si miráis en Primera de Corintios, cuando Pedro está escribiendo en el capítulo 4, encierra todos los dones en 2 grupos. El de el servicio de la palabra y el del servicio como tal. Es decir, el de la enseñanza y el de las cosas prácticas, que Pablo en Primera de Timoteo nos dice que ya son oficios, los de obispos y los de diáconos. Pero cada uno de nosotros podemos encontrarnos en estos 2 grupos, ya sea que pongamos 20 diferentes nombres y dones o todo lo encerremos en 2. Cada uno de vosotros, los creyentes, estáis en algunas de estas ideas o expresiones que quiere traer el apóstol Pablo. No digáis o no penséis, bueno, como yo no encajo ninguno de ellos, no estoy. No, lo que está diciendo es una manera diferente en cómo el Espíritu se está expresando, se puede estar expresando a través de ti. No lo limites y no limites en lo que es la palabra, cómo la palabra lo está trayendo. Segunda cosa que debemos de considerar, la época y las circunstancias en las que los dones, como en esta lista, se están trayendo. Cuando Pablo está escribiendo esta lista de los dones, ¿está pensando particularmente en el contexto de la iglesia de Corinto? Es decir, podía haberlo expresado de otra manera, como lo hace en la carta a los romanos
o como lo va a hacer luego en Efesios, o como lo puede estar haciendo de manera distinta el apóstol Pedro. En su contexto y en sus circunstancias está pensando, no únicamente, es verdad, pero sí en primer lugar a la iglesia a la que se está dirigiendo. Y por tanto podemos pensar que él está trayendo estos 9 dones dados a los creyentes en ese contexto en particular. Nosotros lo debemos de tomar y aplicarlo en otro diferente momento o circunstancia en la que podamos estar viviendo. La época del Nuevo Testamento es muy diferente a la de nuestra época. Y aun cuando volvemos a decir que el Espíritu se manifiesta, tenemos que pensar que el Espíritu se puede estar manifestando de manera distinta en el tiempo de la Iglesia de Corinto o del Nuevo Testamento a la que nosotros ahora podemos estar experimentando. No solamente lo que es la época, sino lo que son las circunstancias. ¿Va el Espíritu a ejercer o manifestar los dones en un contexto como el nuestro, occidental y liberal, igualmente a que lo puede hacer en un mundo musulmán? Los dones que necesita la Iglesia son los mismos aquí, en este lugar, como los que se va a necesitar en un mundo o en un país totalmente contrario en todos los aspectos. Pues podemos suponer, podemos imaginar, y así lo vamos a poder ver desarrollándose en la Escritura, que los dones que el Espíritu trae en este momento y en este lugar para nuestra Iglesia pueden ser muy diferentes a los que fueron en el pasado y los que pueden ser en el futuro o en otros lugares, porque el Espíritu no está limitado a la manera de hacerlo y que va a obrar dependiendo de las circunstancias donde tendremos que mostrarnos o ejercerlo. El mundo pagano es muy diferente a un mundo religioso. El de la libertad de expresión es muy diferente el de lo que tengamos de opresión constante o en otros tiempos en la iglesia las cavernas. A lo largo de la historia podemos ver cómo hay dones que se han ejercido para gran bendición del pueblo de Dios y de testimonio al mundo, como por ejemplo fue el de la misericordia en los primeros siglos, cuando los creyentes ayudaban en un contexto muy particular y el mundo fue quebrantado ante lo que los testimonios de los creyentes hacían en las cavernas, ¿no? Cuando se dice que se reunían en las tumbas de manera escondida. O cómo podemos ver de misioneros que han hecho algo muy especial y concreto en ayuda de las niñas, por ejemplo, o de las viudas en la India, y cómo Dios ha obrado por medio de esos dones específicos en un momento concreto, en un lugar diferente, a como puede hacerlo en nuestra circunstancia. Por tanto, tenemos que pensar que el mismo Espíritu va a dar sus dones en los diferentes momentos como Él considere que sea necesario. No entramos en si algunos ya no existen o si existen. Lo que estamos diciendo es que el Espíritu es libre y además lo va a hacer viendo en qué circunstancias nosotros nos podamos encontrar. El Señor no te va a dar un don o no nos va a dar dones en esta iglesia que no sean útiles. Nos va a dar los dones que sean necesarios en este momento para nuestra propia edificación y también para testimonio a los de fuera. Si bien la Escritura nos da principios regulativos o normativos, es decir, cómo nosotros debemos gobernar nuestras vidas y cómo nosotros debemos de actuar en ciertos contextos, por ejemplo, lo que es la adoración, siempre tenemos que recordar que la revelación es progresiva y por tanto la instrucción que podemos ir recibiendo no es la misma. Lo podéis ver desde el Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, desde las primeras cartas a las últimas cartas, que hay una variedad en la manera en que se va revelando y se va aplicando. La revelación del Señor es progresiva y los principios son los mismos principios, pero adaptados a las circunstancias en las que nos podamos encontrar. Y los principios se adaptan
a los tiempos y a las circunstancias en las que estamos viviendo.